Dios le bendiga grandemente, mis queridos hermanos en Cristo, mis amigos que me ven. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio sobre la sanidad, ¿no? Cómo la misericordia de Dios siempre está dispuesta a obrar a favor de sus criaturas, ¿no? Eh, voy a contarles dos historias. Uno de un ciego, de un paralítico que estaba en un estanque, ¿no? Esperando en un estanque un milagro. Y otro de un ciego de nacimiento. Son dos historias. Vamos a comenzar con el primero, que es el paralítico de Bethesda. Voy a parafrasear algunas partes para que no hacer una lectura. Este paralítico dice 38 años, vamos a poner por acá, estaba 38 años en el cual él era paralítico, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús pasa por ese estanque, ¿no? Una piscina, digamos, para entender un poquito más, había una tradición, ¿no? Esta versión que yo he elegido no la pone, pero hay otras versiones que cuentan que en este estanque, en esta piscina, bajaba un ángel, ¿no? Y tocaba, y el primero que entraba a la piscina o al estanque recibía sanidad, ¿no? Eso no lo he considerado. La cuestión es que este hombre estaba 38 años postrado, ¿no? Y dice que cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto para que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿No? El Señor Jesús le pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? Y miren la respuesta que le da el enfermo, ¿no? Porque le dice, es que no puedo, Señor, le dice, ¿no? Porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. O sea, esa no era la pregunta que le estaba haciendo el Señor. La pregunta era si quería o no quería ser sano. Entonces el Señor Jesús le dice, obvia esa respuesta, y dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Entonces dice que al instante el hombre quedó sano. Enrolló su camilla, comenzó a caminar. Miren qué curioso, miren los detalles, ¿ah? Porque este era un día sábado cuando el Señor hace esta sanidad. Y lo otro era que no dice nada más la escritura, el evangelista no nos cuenta, simplemente el hombre después de 38 años de estar postrado ahí, recibe la sanidad, ¿no? Tiene la fortaleza para enrollar su camilla y comenzar a andar. No dice la escritura que le agradeció, simplemente el hombre enrolló y comenzó a caminar, ¿no? Pero ese milagro sucedió, dice, en el día de descanso, o sea, el Sabbat, ¿no? El Shabbat. Así que los líderes judíos comenzaron a protestar. Continuamos con este relato. Le dijeron al hombre, ¿no? Los religiosos de la época le dijeron que no podía, ¿no? Él no podía romper el sábado cargando su camilla. Miren qué curioso, no le importó que había estado 38 años paralítico, no les importó cuánto sufrimiento había tenido, frustración, ¿no? El tener que de repente incomodar a otras personas. Simplemente miraban la ley, ¿no? La religiosidad, el legalismo religioso, ¿no? Él le respondió, dice, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. O sea, el hombre cuenta lo que había pasado, ¿no? Bueno, no es culpa mía, no, lo que él está diciendo no es culpa mía, es del que me ha sanado, en otras palabras, ¿no? ¿Quién te dijo semejante cosa? Les dijeron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud, entonces el Señor le dio sanidad y simplemente siguió su camino, ¿no? Pero después Jesús lo encontró en el templo. A este ex paralítico, por decirlo de una manera, lo encuentra en el templo, ¿no? Que estaba seguramente presentándose al sacerdote para presentar su sanidad, todo lo reglamentado de acuerdo a su religión, ¿no? Ya está sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor, le dice el Señor. Miren qué curioso, porque el hombre, este paralítico, dice acá, lo he resaltado en negrita, entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo que era Jesús quien lo había sanado. O sea, no sabía quién le había dado sanidad, pero cuando se encuentra con el Señor Jesús le da una advertencia, lo identifica
y lo primero que él hace es ir corriendo a los religiosos y delatar de alguna manera al Señor Jesús. Y dice la escritura, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado la regla del día del sábado, ¿no? Pero Jesús respondiendo, mi padre siempre trabaja y yo también, ¿no? Vemos una actitud de este hombre un tanto ingrata, ¿no? Vemos un tanto ingrata y de alguna manera desleal, ¿no? Es lo que se puede apreciar acá. Hay mucha riqueza en este texto, pero quiero resaltar eso, ¿de acuerdo? Quiero resaltar eso. Ingratitud y deslealtad, ¿no? Es lo que quiero resaltar en esto. Esto está en Juan 5, lo puedes leer después con paciencia. Ahora permítanme contarles la otra historia, ¿no? La historia de el ciego de nacimiento. Entonces había un ciego de nacimiento, el cual, al igual, ¿no? El Señor Jesús dice, pasa por un lugar, vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿no? Sus discípulos le preguntan quién pecó, ¿no? Sus padres, ¿no? O él pecó, ¿quién pecó, no? El Señor Jesús le dice, bueno, ni sus padres ni él. Este es alguien que está ciego, alguien que está mal, que está enfermo, que está dañado, pero es para la gloria de Dios. Entonces, dice ahí la escritura, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, ¿no? El Señor, acá hacemos un paréntesis, hace muchas sanidades a ciegos dentro de ellos y de diferentes formas, ¿de acuerdo? Lo hace de diferentes formas, pero en este caso él escupe en tierra, agarra, hace un lodo, ¿no? Hace el lodo con la saliva y la tierra y lo unta en los ojos del ciego. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Este hombre ciego tampoco le pide sanidad al Señor Jesús, ¿de acuerdo? El Señor en su misericordia también se apiada de él. Este era un ciego de nacimiento, ¿de acuerdo? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, se fue, se lavó, regresó, ¿no? Ya comenzó a ver. Seguramente el Señor continuó de igual manera su caminar, ¿no? Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba sentado y se sentaba y mendigaba? Uno decía, él es, y otro, y él se parece, decía, ¿no? Y él mismo decía, yo soy ese, yo soy, ustedes están comentando, ese yo soy. Y le dijo, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús lo conoció, lo identificó, ¿no? Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, ¿no? Fui, me lavé y recibí la vista. Eso es lo que comienza a contar este ciego, ¿no? Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, no lo sé. Seguramente el Señor le dio esa instrucción y se retiró, ¿no? Llegaron ante los fariseos al que había sido ciego y lo llevaron, ¿no? Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Había roto la ley, había roto la ley del Señor Jesús. Pero no la ley de Moisés, no la ley de Dios, lo había roto las tradiciones de estos hombres, ¿no? Porque dentro de sus muchas tradiciones que se consideraban trabajo, era batir, ¿no? Hacer como una mezcla, un batido. Y es justamente lo que hace el Señor, escupe, ¿no? El escupir no es la acción que se está observando, lo que se está observando es el batir, el hacer el lodo, ¿no? Para untarle los ojos. Eso se estaban fijando los religiosos, ¿no? Sigo la lectura, volvieron pues a preguntarle también los fariseos. Ya le habían interrogado al pueblo, ahora le preguntan los religiosos, ¿no? Los fariseos. ¿Cómo había recibido la vista? Le dijo, bueno, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. El pueblo estaba, comentaban los religiosos, el pueblo, toda la gente comenzaba a ver esa pequeña, ¿no? ¿Cómo este puede hacer milagros si no viene de Dios? Entonces, pero los fariseos dicen que no viene de Dios porque rompe las leyes, ¿no? O la tradición. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le pregunta. Y el ciego, ¿no? Muy osadamente, ¿no? Y en su gratitud o en su manera de observar las cosas en ese momento dice, bueno, que él es un profeta, es un hombre de Dios, es un enviado de Dios, eso es lo que está diciendo, ¿no? Es alguien que proviene de Dios.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. Y dijeron, no, tú no has sido ciego. Vamos a traer a tus padres. Entonces mandan a traer a los padres. Entonces le comienzan a interrogar a los padres. ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Los padres se acercan ante los religiosos, este concilio de los religiosos, que eran la autoridad en el pueblo, y tenían mucho temor. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta de los padres, hay mucho temor. ¿Por qué? Porque en esa época los excomulgaban, por decirlo de alguna manera, los sacaban de su etnia, de su población, de su fe, de su religión, y eso era muy, muy complicado para alguien que era excomulgado o era sacado de su... Por eso que tenían mucho miedo, por eso dice, bueno, es nuestro hijo, ¿cómo sanó? ¿Cómo ve? Él ya es mayor de edad, ¿no? Pregúntenle a él es responsable. Si él quiere asumir esa responsabilidad, es un tema de él. Nosotros somos sus padres, pero no nos involucramos. Y ahí dice la escritura, ¿no? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Eso implicaba mucha complicación, ¿no? Es como que los sacaban de la sociedad, ¿no? Eran apartados de la sociedad. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron nuevamente a interrogar al hombre que había sido ciego, ¿no? Y dice, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose al Señor Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Otra respuesta realmente vehemente, osada para su época. Él estaba solidario con la persona del Señor Jesús que lo había sanado. Piensen ustedes lo que quieran, a mí me ha sanado. Ustedes me preguntan quién es, él es profeta. Para mí, él es un profeta. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y de nuevo le vuelven a hacer una pregunta que ya le habían hecho. Entonces él, un tanto fastidiado, dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿No? Es bastante confrontante este hombre, ¿no? Entonces los religiosos se fastidian, ¿no? Y le injurian y le dicen, tú eres su discípulo, no, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea, refiriéndose al Señor Jesús. El hombre vuelve a responder y dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ese no viniera de Dios, nada podría hacer. Mira, qué tremendo. Esto es contundente para los religiosos. Entonces los religiosos se fastidian, se molestan ante una respuesta de este hombre que había sido ciego, sanado por el Señor Jesús, y no tienen un argumento. Entonces se fastidian contra él y lo expulsan, lo votan. Lo expulsan, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo expulsaron, ¿no? Lo consideraron un paria de la sociedad. Oyó Jesús que le habían expulsado, ¿no? Oyó Jesús, ese rumor llegó a los oídos del Señor Jesús y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y el Señor Jesús le responde, pues le has visto, y el que habla contigo es, o sea, yo soy el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y él le dijo, el ciego, ¿no? El que había sido ciego, responde y dice, y él dijo, creo, Señor, creo, Kairos, creo, Kyrios, creo, Señor. No Señor de respeto, sino Señor de señores. Eso es lo que está diciendo el ciego. ¿Y qué más hace? Y le adoró. El ciego pensaba que era un profeta que venía de Dios, lo defendió en cierta forma ante el concilio de los religiosos, ¿no? Y cuando el Señor le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Bueno, yo soy. El ciego dice, bueno, yo pensé que era un profeta, pero es el Hijo de Dios. Yo creo, eres Señor. Y le adoró. Mira, en este un contexto judío es bastante
interesante, porque la escritura, cuando tú lees tu Biblia y dices, y le adoró, tú pasas de largo, entendiendo o mal entendiendo o con una comprensión muy baja de lo que realmente estaba haciendo este hombre. Porque en el contexto judío en el que está en ese momento, adorar solamente a Dios, solamente se adoraba a Dios, ¿de acuerdo? Por eso cuando la escritura dice, creo, dice Señor, y le adoró, él está entendiendo que es Dios. Este ciego está siendo agradecido. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, dice el Señor Jesús. ¿Cuál es el contraste que quiero hacer entre la primera sanidad del paralítico de Betesda con este ciego? Que en el primero resaltamos ingratitud y deslealtad. En cambio, en este ciego que recibió sanidad sin haberlo pedido, es totalmente solidario con quien lo sanó, con quien lo ayudó y lo defiende con argumentos simples y sencillos. Y aún a costa de ser expulsado, ¿no? Él pone su confianza en quien le ayudó y su gratitud. Y cuando el Señor se identifica con él, dice, sí, Señor, tú has sido, tú eres el Hijo de Dios, yo te creo, ¿no? Eso es lo que pasa con este hombre ciego. Entonces vamos llegando a unas conclusiones. En primer lugar, que la misericordia de Dios siempre está llana a actuar. La misericordia de Dios siempre está al alcance. La misericordia de Dios siempre está viendo. La misericordia de Dios siempre está avanzando. ¿Ya? De repente tú estás pasando alguna enfermedad, algún tipo de dolencia, algún tipo de mal. Y estás buscando tu sanidad, ¿no? Estás buscando tu sanidad. La misericordia de Dios, la persona del Señor Jesucristo, la puedes alcanzar. Y muchas veces, yo soy testigo de eso, muchas veces recibimos sanidad de cosas extrañas, enfermedades extrañas. Alguna vez oré por una persona que tenía unas manchas blancas en unas placas en el cerebro, ¿no? Salían unas manchas blancas en el cerebro. Estaba la tomografía y todo eso ahí. Y yo me compadecí de esta persona. Creo yo que el Señor me usó, oré por esta persona. Y esta persona se sanó. Se sanó y continuó su vida perdida, su vida normal, como el paralítico de Betesda. Sin agradecer a Dios, sin ser, alguna vez me compadecí de una criatura, un niño que tenía 3 años. Este niño sufría, sus defensas le jugaban en contra, ¿no? O sea, sus defensas lo tomaban, las cosas buenas de su cuerpo lo tomaban que eran malas y se atacaba él mismo en su cuerpo, ¿no? Era un tema complicado en su salud, venían las enfermeras, le ponían inyecciones, yo veía a la criatura cómo gritaba y lloraba, ¿no? Y lloraba y yo, el Señor me llevó a esa compasión y me compadecí, oré por la criatura. La criatura en los años sanó, es un muchacho que debe tener ahora 12 años, 13 años. Pero sin embargo, la mamá comenzó a darle la gloria a sus imágenes. Comenzó a darle la gloria a imágenes, a ídolos, que fueron las imágenes y los ídolos quienes le habían dado salida a la criatura. Y no fue así, mis hermanos, mis amigos que me ves. De repente tú eres religioso y crees en imágenes. El único que te puede dar salvación es el Señor Jesucristo. Los médicos pueden ser usados, la medicina también. El punto en este estudio que estamos haciendo es que si tú eres agradecido realmente con Cristo o estás siendo desleal con Él. Ese es el punto. ¿Estás comportándote como el paralítico o como el ciego de nacimiento? Todos somos ciegos espirituales hasta que el Señor quita esa venda de nuestros ojos. Es el enemigo de nuestras almas quien ha cegado el mundo, entenebrecido nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Pero ¿estás siendo agradecido? De repente el Señor te ha sanado de algo, pero le estás dando la gloria a cualquier otra cosa menos al que te sanó, la misericordia de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le estás dando la gloria?
Si es que el Señor te ha sanado de algo, de repente tenías una enfermedad, o somos como las personas que mientras tenemos la espina y nos duele y nos duele y nos duele la espina, estamos ahí y estamos rogando a Dios religiosamente, fervorosamente, y estamos hasta que nos sale la espina, y cuando nos sale la espina nos olvidamos del dolor, nos olvidamos del sufrimiento, nos olvidamos de los votos, nos olvidamos de los compromisos. ¿Qué hacemos con Dios? Con Dios, estoy hablando con Dios. No de imágenes, no de imágenes, de ídolos, de santitos, entre comillas, de Cristo, de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás entendiendo eso ahora y te estás dando cuenta de que has sido mal agradecido y desleal con Jesucristo, bueno, es un buen momento para parecerte al ciego de nacimiento y comenzar a darle la gloria a Cristo, quien sana tus heridas. Si tú estás pasando alguna enfermedad, algún dolor, estás en un hospital, estás en un lugar, este video, este estudio no está llegando por casualidad a tu vida. Está llegando porque Dios te quiere dar un mensaje. Y miren que no tenemos un Dios distante, un Dios que está alejado de nosotros. Tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios que se hizo carne, como tú y como yo, y que sabe lo que es dolor, sabe lo que es sufrimiento, sabe lo que es sufrir, conoce nuestras emociones. Entonces, no creas que tú estás solo. Cuando a ti te duele, le duele al Señor. Cuando tú lloras, el Señor llora contigo. Tú que estás en un hospital, tú que estás peleando contra un cáncer, que estás luchando contra una enfermedad extraña, que tienes de repente una enfermedad incurable, una enfermedad crónica, degradante, que degrada tu cuerpo o tu mente. El Señor conoce tu voz. El Señor entiende tu sufrimiento. Por eso Isaías dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él conoce lo que es el dolor. El dolor del alma. El dolor del alma, la traición, las heridas en el alma. Esas las conoce el Señor. El dolor del sufrimiento de vivir en este mundo caído. Cuando el Señor va a sus amigos a ver a Lázaro, se encuentra con sus hermanas, con Marta, con María, y le reclaman al Señor y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Lázaro no hubiera muerto, Lázaro es tu amigo, ¿por qué lo has abandonado? Y el Señor dice, yo soy el Señor de la vida y de la resurrección. Pero qué curioso, mire, el Señor sabía que le iba a resucitar, por supuesto que sí, pero el Señor llora. Busca esa historia y el Señor llora. Pero ¿por qué el Señor llora si le iba a resucitar? Porque llora porque vivir en este cuadro, vivir en este mundo caído de enfermedad, de dolor, de muerte. Entonces, pero fíjate que muchas veces buscamos nuestra sanidad física, muchas veces oramos por sanidad física, cuando en realidad debemos orar es por nuestra sanidad almática, por nuestra sanidad del espíritu, por la salvación de nuestra alma. Porque un día vamos a partir, un día vamos a morir, unos antes que otros. Unos antes que otros vamos a morir. No somos inmortales. No pretendamos que vamos a vivir sanos toda la vida. Algún día vamos a partir. La pregunta es a dónde vamos, con Cristo o sin Él. Por eso es importante estar en Cristo. Por eso muchas veces nos preocupamos en orar por la sanidad física, pero no nos preocupamos por el alma. Cuando bueno, ese es tema para otro estudio, pero cuando bajan al paralítico por el techo, ¿se acuerdan los amigos? ¿Qué le dice el Señor? Tus pecados te son perdonados. ¿Lo habían bajado para que le perdone pecados? No, lo habían bajado para que lo sane al paralítico. Sus amigos habían hecho un hueco en el techo. Pero el Señor, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Claro, el Señor estaba viendo la necesidad por encima de su necesidad física, su necesidad espiritual. ¿De acuerdo? Ten en cuenta eso. Así que de repente tu enfermedad es para que el Señor se glorifique en tu vida. Muchas personas en un lecho de hospital o de enfermos recién comienzan a ser conscientes de la necesidad de Dios, de la necesidad de un Salvador. Y el único Salvador y Señor es Jesucristo.
Solamente por eso que a veces el Señor nos manda a un hospital y nos pone boca arriba para mirar al cielo, para darnos cuenta de la fragilidad de nuestro cuerpo, que el Señor, este barro en cualquier momento se rompe, que polvo somos y al polvo volveremos. El apóstol Pablo también estaba enfermo, también tenía un mal, también sufría mucho. 3 veces le ha rogado al Señor, pero el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un Dios misericordioso. Necesitamos ser agradecidos con Él. Necesitamos darle la gloria a Él. Necesitamos defenderlo, tener convicciones para servirle, para adorarle. Y que no necesariamente de repente recibo sanidad. Pero si yo vengo a Cristo, y no me importa. Porque si un día, sea por esta enfermedad o por cualquier otra cosa, yo me voy de esta vida, me voy con mi Señor, me voy a una eternidad con Él. Por eso que el Señor es la vida eterna. ¿De acuerdo? Solamente Cristo. Termino con esto. Ven a Cristo, ven a Cristo. Ese es el llamado. Y tú que estás sufriendo, que estás padeciendo, que llevas a una enfermedad, un dolor insoportable, dice el Señor Jesús en el último libro de la Biblia, cuenta esto y dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Miren esta promesa. Miren esta promesa. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Lo que el Señor promete lo ha cumplido. El Señor lo prometió en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento. Hay promesas todavía para nosotros en el futuro y tenemos la confianza, la certeza, la convicción de que el Señor cumplirá su palabra, porque si no dejaría de ser Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios no ha faltado en ninguna de sus promesas. Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Deja tus comentarios, deja tus preguntas. Dios te bendiga. Fue con usted Jorge Campos, siervo del Señor Jesucristo.